revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. En la historia de la revolución jamás se cometió violencia física contra las personas, jamás desapareció nadie, jamás fue nadie asesinado, jamás fue nadie torturado, digan lo que digan los calumniadores ante ellos. Sin el socialismo, Cuba no sería un país en el que durante 42 años no se ha conocido la represión ni la brutalidad policial. Y aquí no podría hablar de uno solo. Uno. Eso sí, no puede hablar de uno. Ni puede hablar de un torturado. De uno. De eso que acusan a Cuba de violar los derechos humanos. Compadre, qué descarado, ¿eh? Descarado. Oye, que falta el respeto a ese chico. Se ha cometido un crimen político. Para mí estaba loco. Más que loco. No eres perfecto mentiroso. Medidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Define como tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla. A mí me dieron en 3 meses 20 electroshocks. 20 electroshocks. Lo primero que me hicieron fue ponerme una inyección y sacarme sangre por la vena, por el brazo. Ahí ya empecé la mente que no me daba muchas veces cuenta de lo que me estaba pasando. Ahí cuando me pusieron la inyección empecé a ver pollo y gallinas y cosas de esas. Estuve 2 meses que estuve allí sin comer y sin bañarme. En 2 meses no me pude bañar, nunca me dieron agua para bañarme, ni siquiera para lavarme. Ellos inoculan la enfermedad de los presos políticos, porque cuando lo ven concluyendo la condena, lo ven a provocarle cualquier perjuicio que le limite después continuar trabajando en la oposición cuando saquen libertad. O te sacan loco desatado o te inoculan una enfermedad. Cuando a mí me daban golpes, me decían, contigo la cosa es más fácil, porque tú no me puedes ver la cara. Sí, pues. El régimen castrista, antes de su llegada al poder en enero de 1959, instauró el terror como un método para perpetuarse en el poder. Miles de opositores a la naciente revolución cubana fueron ejecutados en los paredones de fusilamientos. Decenas de miles fueron detenidos, torturados y confinados en las cárceles castristas. A los 16 años de edad, en junio del año 1959, yo fui sepultado en vida. Fui llevado al castillo de Ataret y a una galera normal, como había muchos allí ya. 4 días después fui sacado de allí con 2 compañeros más, a los cuales no vi en 7 días, a partir del momento en que nos sacaron y nos metieron en gavetas. Esto es un orificio o una cavidad. Me detengo en este hombre porque tuve la oportunidad de conocerlo en Miami y conversar con él, como con otros de los que fueron torturados por la dictadura y por órdenes directas, diría yo, de Fidel Castro. Abel, Nieves y Morales. Y usted es cubano, ¿verdad? Cubano. Sí. Nací en un pueblo que se llama La Habana, en Oriente, pero de niño me inscribieron en La Habana. Y a los 16 años fui a la primera guerrilla en las Cordilleras Solo en el Pinar del Río y ya no vi más a mi casa. Ni mi familia, nada más que mi madre, mis hermanos y la mujer, pero no tenía mujer en esa época. Y tuve pena de muerte, ¿verdad? Eso es en la Cordillera de los... Pena de muerte porque Porque estábamos en una guerrilla en Pinar del Río.
La primera guerrilla que cogieron fue Pinar del Río, septiembre 23 del 59, los últimos 3 que quedábamos, y entre los 3, un norteamericano. Teníamos 2 americanos en la guerrilla. Lo condenaron a pena de muerte y sufrió, ¿cuántos años de prisión sufrió? No llegaron a hacerle el problema es una cosa, que todavía Fidel Castro no había dicho Yankee Gojón. Habían 14 abogados, de entre ellos 2 norteamericanos. Y eso nos salvó mucho, y los americanos, todas esas cosas estaban también allí en los juicios. Fuimos la causa número 1 del 59 por el Tribunal de Revolucionario de Pinar del Río, que fue cuando empezó eso. La causa número 1 primero. No soy pinareño. Antes que yo, habían caído presos allí, ¿verdad? Y nos estaban juzgando con la audiencia por la Constitución del 40. Cuando se dieron cuenta, quitaron la Constitución del 40 y entonces pusieron los tribunales revolucionarios y las penas de muerte, que no existía antes, nada más que por alta traición. ¿Sufrió prisión en Cuba? Yo, 21 años, 3 días. 21 años cerrado. Y 3 días, y tengo 7 torturas. Un día, quizás antes de que se pueda ir, le voy a preguntar a él los certificados y todas las radiografías de lo que yo tengo. Las torturas que yo tengo. ¿Hasta dónde fueron capaces de torturarlo? ¿Hasta dónde fueron capaces de torturarlo? El testículo derecho me lo reventaron a patadas y no me dieron atención. ¿A golpes? Sí, se pudrió a patadas. Yo estuve en 6 prisiones, en la Fortaleza de la Cabaña. A los 12 días me llevaron a verme. El mismo director que me operaba llamaba a la dirección del pesado en Isla de Pino, o donde yo estuviera, porque me pasaban para el Castillo del Príncipe. Bien, la segunda vez, el cordón espermático podrido. Me llamaron a los 15 días, me llevaron al hospital, el nervio que corre por aquí, pero tengo 2 cirugías estéticas en mi nariz. Tengo... ¿Producto de qué? De la tortura. ¿Golpes también? Sí, golpes. ¿No ves esa mano? ¿Verdad? ¿Quiénes lo golpeaban? Ese dedo nada más llega... ¿Quiénes lo golpeaban? Los militares. Pero el principal de estos, de los primeros, se llamaba, porque lo mataron cuando el Che fue para Bolivia, al otro lo llevaron para un país, bueno, esto allá en Europa, Rolando Quindilán González, era capitán en ese tiempo, ya era cuando lo mataron allá, cuando cogieron al Che, lo mataron a él entrando en Indonesia. ¿Ese era el que ordenaba golpearlo? No, ese es el caso de estas cosas aquí nada más, lo que me costó eso. Bueno, uno de los que lo golpeaba. Ese, el testículo primero. Pero tengo 2 cirugías estéticas, tengo una vértebra, yo tengo 6 torturas, yo tengo las radiografías, las placas y los certificados, todo lo tengo. Que lo pensé, lo presenté en 2 tribunales internacionales, Tribunal Internacional de París, y terminé en Naciones Unidas. Y tuve recorrido por 4 o 5 provincias de... Nunca me enfermé allí, ni aquí tampoco. Todo lo que yo he tenido es por tortura. Esto que usted ve ahí, falta un bloque. Un carro se subió por aquí, rompió esto, no rompió allí porque tropezó con esto, dio la vuelta, tumbó las banderas esas. Mire, algunas todavía se han arreglado bien. No se sabe si venía borracho, fue... ¿Y aquí qué tenemos aquí? Estos son los nombres... Son los mártires del presidio político histórico cubano. ¿Pero mártires que fueron asesinados en Cuba? Sí, señor, en las prisiones. ¿Todos? Sí, toda esa gente en las prisiones. Falta el bloque ese con los nombres de los otros. O sea, que faltan nombres aquí. Sí, falta un bloque de estos. Son 3 bloques que hay, mira. Ya yo le expliqué que tumbaron un carro tumbó el de aquí. Entonces, usted eso es. Está bien, usted está bien marcado por la dictadura. Sí, eso es organización. Este señor que le voy a enseñar aquí, que vivía en Cuba, en la casa de este señor,
no pagaba un centavo, no pagaba renta, no pagaba comida, le lavaban la ropa a la casa Rafael del Pino Fuero, que eran amigos. ¿Lo ves? Ahora bien, ¿cómo él se viró cuando estaban preparando el desembarco? ¿Cómo se llama el bote que entró en Cuba? El Granma. El Granma. Se dio cuenta que Fidel Castro era comunista. Lo abandonó y se fue para Nueva York, y allá en las Naciones lo denunció Rafael del Pino Sierra. Y esto no lo pude ver porque son tapiadas. Fidel Castro lo mandó a ahorcar. O sea, ¿usted estuvo en alguna de las tapiadas? Sí, pero la peor que yo tuve fue primero en el castillo de Taré, en La Habana. Y después en la prisión que le llaman el 5 y medio de Pinar del Río, donde más torturas recibí. O sea, en esos dos lugares estuvo en tapiadas. En tapiadas. Pero estas son las de que le llaman combinado de... Bueno, yo le voy a preguntar, porque muchos no conocen actualmente lo que es una celda tapiada. ¿Qué es una celda tapiada? Una celda tapiada, estas son las puertas. Están cerradas completamente y no se ve nada. ¿Y qué tiempo esas no tienen te baño. encierran ahí? ¿No tienen baño? No tienen fin para dejarlo. Y bueno, ¿y las necesidades de dónde? En el piso. Y a él lo ahorcaron aquí, en la celda tapiada número 4. ¿Ahí ahorcaron a quién? Rafael del Pino Sierra. ¿Qué edad tenía ese? No, ya era un hombre muy mayor que yo, ¿sabes? Pero ellos eran amigos, él y Fidel, ya te dije. Sí, pero bueno, allá. Cuando ante la revolución. En aquel momento debió ser unos 20 y tantos años. Él vivía en su casa. En aquel momento debía tener unos 20 y tantos años. Debe ser. Yo lo conocí a él en la prisión, que lo recibí en la prisión. Ya personalmente, ¿no? Muchachos, si Raúl Castro ve eso ahí. ¿Lo va a ver? Cuando vaya a la Junta, les voy a llevar a Raúl Castro en los brazos de Batista. Cuando era coronel, todavía no era presidente. Ellos le llaman, eso lo pueden hacer los coroneles y eso, los visten de militar y eso, ¿verdad? Les voy a enseñar cuando vaya allá a Raúl Castro, y después que Raúl Castro, vestido de militar, ¿verdad? Como Fidel Batista, que era coronel, vestido, ¿cómo que le llaman a los niños? Eso tiene un nombre. Caporal. Es un caporal. Le llamaban caporal. Quizás él viendo estas imágenes, no sé, tome conciencia de la situación en que han dejado Cuba, de lo que le han hecho, aunque creo muy poco en la conciencia de ellos. Cuando vaya a ir allá a la Junta, que yo le voy a llamar la fotografía, se la voy a enseñar. Este fue el primer muerto, no el primero que ingresó en Isla del Pino, sino el primer muerto del plan de trabajo forzado. ¿Y sabe cómo murió? Espérese, tenía fiebre. Nosotros nos levantaban a las 4 de la mañana, las 5, para ir para el plan de trabajo forzado. Él estaba enfermo, tenía fiebre y querían que se bajara de la cama. Entonces, un señor que era prácticamente en ese momento el jefe del plan de trabajo forzado, le tiró con una bayoneta. Él cayó al piso de una, ¿cómo se llama? Las camas estas. Una litera. De litera a la calle, y allí lo acabó de rematar. ¿Cómo lo remató? Con una bayoneta. ¿A bayonetazo? A bayonetazo. No es el primero del plan de trabajo forzado, ¿verdad? Ahora bien, este que está aquí fue el primero que murió en huelga de hambre
en el pabellón de castigo de la isla de Pino. ¿Usted estaba allí también cuando sucedió eso? Sí, yo estaba allí, pero yo no estaba ahí con él. Claro. Eso fue dentro de la celda semi-tapiada, no tapiada completa, el pabellón de castigo. Roberto López Chávez. Sí, señor. ¿Qué cosa? ¿Tiene el mismo apellido mío? Sí, bien jovencito. Solamente en la cárcel de Guanajay, 556 mujeres ingresaron allí. Y muchas las mataron con bayoneta, otras no las llevaban a los hospitales y se morían. Ernesto Díaz Madruga, que está allí. Esta calle que cruza aquí se llama Ernesto Díaz Madruga. Bien, eso es como en Cuba, la provincia. El partido judicial es el condado. Y estas son las ciudades, ¿verdad? ¿Usted se llama? Mártir de la lucha por la libertad de Cuba, en la lucha por los caminos del mundo. Usted también pertenece a lo que es el exilio del presidio político de Cuba. ¿Quién? ¿Usted? Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Este es uno de los 7 mártires que tenemos en la lucha fuera de Estados Unidos, en la lucha por los caminos del mundo. Este murió en Francia. ¿Y me puede dar alguna referencia sobre él? ¿Cómo no? Juan Felipe de la Cruz. Juan Felipe de la Cruz Serafín. El primo fue el primer jefe de la policía cuando triunfamos en el 59. Aldo Vera Serafín. ¿Y por qué usted dice cuando triunfamos? Porque yo fui parte de aquello también. Y después, al pasar de los años y haber accionado en varias ocasiones en América, lo mató Tony, el famoso, de los 2 famosos hermanos de Cuba, los matones de Castro fuera de Cuba. ¿Y qué se conoce de ese matón, de ese asesino? Los cubanos de vergüenza saben de quién hablamos, de Tony de la Guardia. Bueno, déjeme decirle, yo me creo, ahí sí le tengo que decir, yo me creo un cubano con vergüenza y yo no sé nada. Bueno, por la edad. De verdad que no sé. Supe de Tony de la Guardia cuando el problema de la corrupción. Sí, pero mató a 4 o 5 gente fuera de Cuba, por órdenes directas de Sí, ellos eran unos asesinos. Y uno de los asesinados fue precisamente Aldo Vera Serafín, primo hermano de este, que luego se convierte en mártir de la lucha allá en Francia. Asesinos además de corruptos. De todo. El hermano no está funcionando en la dictadura, pero le volvieron a dar la entrada nuevamente al séquito de Vive Bien allá, de fiestas, etc. Bueno, se dice que el que le sirve al diablo, ¿cómo es esa? Que se ponga el sabio. Algo de eso. Bueno, me alegro de verte. Servirle al diablo. Bueno, yo también me alegro de haberlo. Emilio me ha tenido al tanto de todo. De haberlo encontrado. Terminé en Naciones Unidas y la primera pregunta que me hacen es a mí, ¿cuál es el día más malo que pasaste en la prisión? Y yo le digo, el día que me dieron la libertad, se quedan fríos. Y me dice, ¿por qué? Porque cuando me sacaron de allí después de 21 años y 3 días en la cárcel, cuando me sacaron de allí de la prisión Habana del Este, que le llaman ahora Combinado, ¿verdad? Miré para atrás y estaban todas las rejas con pedazos de sábana despidiéndome de lejos y empecé a llorar. Llegué, me sacaron para el aeropuerto de La Habana, ¿verdad? Porque yo no vi más a Cuba desde que salí de mi casa en La Habana, ¿verdad? Y salí llorando y terminé llorando en Hialeah, en la casa de los hermanos míos. No es solamente que hayan matado, sino separar a la familia, ¿verdad? Que no es el total, el 100%, pero muchas familias que no eran comunistas y que no estaban con la revolución, se peleaba con el otro que estaba con la revolución. Y José Luis Fernández, presidente del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Usted vino para acá, para los Estados Unidos, en las primeras expulsiones que se hicieron de Cuba. No, yo vine para los Estados Unidos en el año 80.
como preso político, a pesar de tener mi pasaporte actualizado desde el año 78, pues en el año 80 sacaron una gran cantidad de presos políticos. O sea, usted en el año 80 estaba en una prisión. No, yo estaba en la calle. Ya estaba en la calle. Yo vine como... Pero cumplió prisión en Cuba. Claro, indiscutiblemente. Fui preso político en Cuba. ¿Por qué razón lo encarcelaron? Bueno, por oponerme al sistema. Yo caí preso el 22 de octubre del año 1960. Era un momento convulso de oposición en contra de la dictadura castrista. Así que, fue la parte más dura de las prisiones políticas en Cuba. bueno, yo fui a dar al Castillo del Príncipe, después a Isla de Pino. En Isla de Pino estuvimos por 22 meses durmiendo sobre un colchón de explosivos, trinitrotileno en principio, y el equivalente del C4 americano, explosivo plástico soviético, dinamitado los sótanos de las 4 circulares, con alrededor de 24.000 libras de explosivos. O sea, dinamitaron todo lo que... Terminado Girón, Ajá. en el proceso de Girón, primero pusieron dinamita industrial, trinitrotileno concentrado, o sea, industrial. Con intenciones de volar. De volarnos. Sí. Y la amenaza de que nos iban a volar si pasaba algo. No existen palabras con qué narrar la brutalidad del régimen castrista. El preso político 31909 Fermín M. Amador Chamizo, de Colón Matanza. Mi condena fueron 10 años, entré a cumplir el 15 de mayo de madrugada del 62 y me dieron la libertad cuando me tocaba 12 horas después, el 15 de mayo del 72. ¿Usted estuvo también en Isla de Pino? En Isla de Pino, la mayoría del tiempo fue en Isla de Pino. Ahí saben como ustedes que el plan de trabajo forzado Camino Sin Fuego comienza en el año 1964 hasta en 1967, en marzo. Ahí hubo muchos crímenes, muchos atropellos, muchas violaciones de los derechos humanos. Yo pasé que es la Mojonera, que era una de las partes con pena de cierto punto más desagradable para nosotros en todos los conceptos, tanto en la parte de la reproducción humana a la sociedad, a la contaminación y eso. La Mojonera le decíamos nosotros a las lagunas de saneamiento que se hizo para todos los desechos sanitarios del presidio y de lo que eran las casas de la guarnición y la dirección y todo, iba a parar esa laguna que estaba del lado allá de la carretera que iba hacia Jerome y hacia la playa de Bebijagua. Allí, cuando nosotros estábamos en Isla de Pino, eso tenía ya 30 años de uso, esa laguna, recibiendo excrementos y todos los desechos humanos, etcétera, de aguas a pañales que desembocaban en ella. Llegó la hora de almuerzo y habían habido cierto altercado aparte, diseminado con algunos de nosotros. Y llegó la hora de almuerzo, me recuerdo que trajeron pepino y harina de maíz de ese tipo, Unión Soviética, que era para el carajo, blanca, con tusa molida y pepino. Bueno, comimos eso, pero nada más hizo falta que como que terminó el almuerzo, comienza de pronto la tronadera, el viento, y ahí era lo que decían los indios, la isla de los vientos locos. Todo estaba muy en calma, de pronto sonaba un trueno, venía la ventolera y atrás venía la tormenta. Para la tempestad y el cabo Yaguajay dice, arriba, a trabajar, pero nosotros ninguno le hicimos caso. Vamos a esperar que saque un poquito el sol. Al ratico vimos que pasaron unos camiones que eran zapitas chinas, como 5, llenas de guardias, salieron del presidio, pero que no entraron por el camino, sino que cogieron rumbo a Gerona. Dijeron, no hay problema en la cantera, que es donde estaba, pero no habla. Pasaron 3 minutos, vimos que los camiones regresaron, entraron por el camino,
estaba nosotros, y se tiraron hacia la banda izquierda donde estábamos nosotros. Al frente de ellos venía Morejón, que era el jefe de la guarnición, donde los soldados le tenían más miedo a Morejón que nosotros, de los guardias. Se tiró, me recuerdo yo, nosotros le dijimos a Rolando Mosquera, que murió hace poco, Rolando, tienes tú la cosa, y dile que esto no fue un plante, sino que pasó esto y esto. Y que nosotros estábamos esperando que saliera el sol, porque estábamos lívidos de que nos había calado el organismo, en la presión del aire y el agua, que fue durante una hora, etc. Teníamos dolores de oído. Y cuando él le fue, mire, teniente, dijo, teniente, nada, cállese la boca, arriba, por ahí para allá. Los soldados, cuando se tiraron, venían instruidos y formaron una fila por aquí, una por el frente, la que nosotros le decíamos el túnel del amor. Por ahí para allá, dale todo el mundo, cojones. Entonces, rompemos por ahí, pero lo más que rompemos era palo por aquí, culatazo para atrás, por todo. Cuando llegábamos a la cerca, brinca la cerca, cojones. Brincábamos la cerca, pero ya entre cerca y cerca, ya habían 3 por aquí, 3 por allá. Un caminito estrecho. Brinca la cerca. Cuando brincábamos la cerca, caíamos sembrados en lo que era la tembladera de la Mojonera, la laguna de la Mojonera. Nada más que yo me recuerdo que yo entré, fue aquello, estoy dentro de una tembladera. Efectivamente, era aquella agua espesa, donde tenían pues, esos residuos a pañales concentrados ahí, te das cuenta, el sol secaba el agua, pero todos esos residuos no los secaba, se quedaban ahí en esa miasma constante y espesa. Arrancaron el macizo, ¿sabes qué es el macizo? Es una planta acuática alta, y aparte del macizo estaba la cortadera, que tú sabes que es una planta más pequeña, triangular, que si la coges como quiera te corta, ¿no? Con su filo. Entonces tú tienes que partir, hacerla así para que no te resbale porque te corta como la baja. Y entonces se fue el lío a sacar todo el macizo ese cepado de 30 años para afuera. Y entonces cuando llegaba que te ibas a cargar de la lámpara, porque estabas agotado, dale. Óyeme, el que se agarre el alambre tire la bayoneta, si lo mato, olvídate. Aquí el que lo paga soy yo. Estuvimos fregando hasta las 7 de la noche. Yo me recuerdo que a las 7 de la noche, ya cuando los casos se iban, nos sacaron de allí, todo el mundo estaba exhausto, éramos una cochambre desde arriba hasta abajo, cara y todo era negro. Y nos sacaron de ese lodo, de esa moneda. Entonces muchos estaban heridos. Quiere decir, de esos mismos heridos que estaban anteriormente, también estaban heridos allí por planazos y pinchazos que tú no te podías acercar. Cuando tú menos te verías, corría pan y te tiraban. ¿No te das cuenta? Hubo uno que se me brincaba la cerca de los jueces y cuando tú estabas llegando te daba con la bayoneta. A las 7 de la noche, pues nos sacamos todos, habían heridos, habían cabezas rotas. Entonces la gente que nos vio exacto, se tiró a ayudarnos. Y yo me recuerdo que al lado mío había uno de nosotros que vino vamos, y dice, espérate compadre, no, tranquilo que yo tengo olor a mierda. Y el tipo lo agarró y dijo, ¿qué a mierda? Usted tiene olor a dignidad. Hágame el favor, déjame ayudarte, hermano. Y me recuerdo que lo cogió, coño, se lo echó y lo subió para eso. Ese fue el día de la Mojonera. Estuve en la prisión de Espino desde el año 63 hasta el año 67. De Che Guevara. ¿Y cómo surgió lo que le llaman paredón de fusilamiento en toda la isla? ¿Verdad? Mi primera red fue marzo del 59 con otros muchachos, éramos de escuela, que entrábamos clandestinamente a ver los fusilamientos. Y les voy a explicar qué es lo que es el paredón de fusilamiento, ¿verdad? Y aquí tengo original paredón de fusilamiento, instituido por Ernesto Che Guevara en 1959. Original de fusilamiento de los Fosos de los Laureles, instituido por Ernesto Che Guevara en 1959. Venía el jefe del pelotón con la relación de los que iban a fusilar. Che Guevara no leía, cogía el papel así de lado, escribía con una pluma y lo entregaba. Están llenas de huecos. O sea, que era un asesinato porque lo mismo le entraba por la cabeza que por el estómago. Esta es la parte de atrás, que es una azotea. Bien, lo mismo que en la azotea, que acá enfrente, fuera de la azotea, de esta,
llena de gente, aplaudiendo, pelotón, por fusilamiento. Pero no es lo peor, los niños que llevaban parados ahí aplaudían también. Quizás en los años 63, 64, cuando tenía yo corta edad, y aún en el 74, cuando me fui para la Academia Naval de la Marina de Guerra a defender la revolución, también podía creer las palabras, en las mentiras, vamos a decir así, que decía Fidel Castro, como declara ahí en cada discurso, que no habían presos políticos, que no eran torturados, que no eran masacrados, que no eran... bueno, que no se abusaba de ellos. Pero hoy todo ha cambiado. Si ahora que hay más civilización y no se vive la incultura política de aquellos años donde la violencia era una forma o la forma más efectiva de alcanzar la libertad, o sea, si ahora me han hecho todo lo que me han hecho, y he visto todos los salvajismos o parte de los salvajismos que se hacen con los pensadores diferentes en la calle, ya que he participado como vidente y actuante en ellas, ¿qué sería en aquellos años? Me parece, al ver esto, que Fidel Castro estaba loco. Loco. No podría decirse que era que no vivía en Cuba, porque para hablar así debió ser alguien que no viviera en Cuba, pero él sí vivía en Cuba y ordenaba todas estas cosas y lo sabía todo. ¿Cómo es que pudiera hablar así? Que no había ningún torturado, que no se maltrataba a ningún preso político. Increíble. Para mí esto es increíble. Aquí tengo el libro de Armando Valladares, donde narra su sufrimiento en el presidio político cubano. ¿Verdad que es triste? Sí. Más que enardecimiento e ira, me provoca tristeza todo esto que se ha hecho con el pueblo cubano. Todas estas mentiras bien dichas por Fidel Castro. Todas estas manipulaciones de la información que se le ha entregado al pueblo de Cuba. Este señor me contó la historia en Miami y me dio esas mismas, muchas de esas mismas fotos que salen en el documental. A la entrada aquí del aeropuerto me quitaron la foto y todos los documentos que yo traía para hacer un documental parecido a este, con esas fotos de los torturados, de los cajones eso en la cárcel que dice él y de las historias que traía con él. Lamento todo lo que ha sucedido con el pueblo de Cuba. Oye, Fidel a mí me engañó también. Y con un discurso como ese, si no conoces la verdad, te engañan. Yo he sufrido en carne propia la represión, y ya dije, en estos años. Me imagino en aquellos años, en aquellos salvajes años del triunfo revolucionario y de la toma del poder por la fuerza
de la violencia y de las armas. Tiene un fondo, o sea, una profundidad de largo. Yo calculo que entre 6,5 o 7 pies de profundidad, con una amplitud de, calculo yo, 2 a 4 pulgadas de márgenes después de mi cuerpo acostado, y una altura del doble, casi el doble de mi cuerpo, también acostado boca arriba. Imagínese usted una persona dentro de un féretro, con los pies estirados y los brazos estirados hacia los lados del cuerpo. En ocasiones que se le cansaba podía levantarlo. Esos mismos dibujos me lo entregó él en Miami, en la casa del preso en Miami. Levantaba la cabeza. Me los quitaron al entrar aquí al aeropuerto. Por algo fue que me los quitaron. Allí había que entrar de espaldas. Ellos mandaban a uno que se metiera de espaldas y boca arriba. Y el piso, o sea, la superficie donde uno estaba acostado, tenía un desnivel, iba de menor a mayor. O sea, a medida que uno iba entrando, el cuerpo de uno se iba levantando un poco de la cintura hacia la cabeza. Y esta superficie estaba llena de unos minúsculos orificios, háganse la idea de un espín. Una vez allí, la puerta era una reja que cerraban por la parte de afuera con candado, por supuesto. Una vez allí acostado, abrían la llave y este stream de agua comenzaba a correr de arriba hacia abajo. Como había un desnivel, el agua no se quedaba estancada. El agua corría desde el cuello hasta los pies y salía por la puerta de entrada, o sea, por la cavidad de entrada. En esos 7 días no recibía alimento de ningún tipo, no comía agua. La sentía, pero no la veía. La sentía en mi cuerpo, encomido ya, por el frío del agua, pero no la veía ni podía comerla, ni podía tomarla, perdón. Y en ocasiones traté de meter mi mano por debajo del cuerpo para ver si podía coger, pero ¿qué pasa? Que era un orificio muy pequeño, el agua me estaba dando contra la espalda y no había manera que yo pudiera sacar con el puño de mi mano un poco de agua para beber.